Hermanos amados, bienvenidos para este culto. Lo llamamos el primer culto dominical y es una alegría estar aquí para estudiar la palabra de Dios y con nuestra mente y corazón dispuestos para oír su voz. A los hermanos y amigos que se conectan con nosotros y son parte de este culto también, que el Señor los bendiga y Dios los ayude en todo. Vamos a hablar sobre Génesis, el capítulo 12, y el tema para esta mañana es Abraham, un hombre imperfecto, pero perfectible. Perfectible significa que siempre podemos mejorar. Ningún hombre es perfecto, el único, el Señor Jesucristo. Un rey pidió una ocasión que un pintor famoso lo retratara en un cuadro. Cuando el rey vio la pintura, no le satisfizo y le dijo: hazlo otra vez el cuadro, retrátame otra vez, píntame con las verrugas, porque este rey tenía estas verrugas en su rostro. Y el pintor, por mejor hacer, lo pintó sin ellas. Y le dijo: píntame con las verrugas. Y esa es una verdad, hermanos y amigos, en la palabra del Señor. Los hombres y mujeres están pintados con sus verrugas. No hay en toda la Biblia uno solo sin verrugas, sin pecados. Todos hemos pecado. Nacimos manchados por el pecado. El único que nunca pecó y que no tiene ninguna verruga es nuestro bendito Señor Jesucristo, y por esto Él es nuestro único Salvador y el modelo a seguir. Algunos autores dicen que Abraham, después se le cambió así el nombre, que significa padre de multitudes. Aquí lo conocemos como Abraham, luego Abraham, padre de muchas gentes. Que Abraham es el hombre más importante, el personaje más importante del Antiguo Testamento. Y se lo nombra en toda la Biblia 312 veces. 312 veces aparece en toda la Biblia su nombre. Y una buena parte del libro de Génesis ocupa su historia. Se lo conoce también como el padre de la nación hebrea. Y sí es un hombre importante porque por medio de él vino nuestro Señor Jesucristo. Es la línea mesiánica. Esto es Adán, Noé, Sem, Abraham, Isaac, Jacob, Judá, y llegamos hasta Jesús, el hijo de David. De este hombre imperfecto, pero que fue perfeccionado, así como nosotros también seguimos siendo imperfectos, pero perfeccionados a la imagen de Jesucristo, como claramente se explica en el libro de Efesios, el capítulo 4. Ahí dice que hasta que todos seamos como Cristo. Ese es el propósito del discipulado, del que siempre rogamos a todos y les pedimos que sean parte. Porque discipulado tiene que ver con parecerse a Jesús. Y los maestros de los grupos de discipulado guían a los discípulos de Jesús para que se parezcan a Jesús. Los pastores guiamos a una iglesia, pastoreamos una iglesia para que se parezca a Jesús. Y ser como Jesús implica soportar las pruebas como Jesús. Y también ser como Jesús implica vencer las tentaciones como Jesús las venció. En todo tenemos que parecernos a Él. De este hombre, Abraham, un hombre imperfecto pero perfectible, queremos decir en esta mañana 4 cosas. La primera, Dios lo llamó y le dio promesas.
nosotros encontramos en los versículos 1 al 3 tres promesas que Dios le dio a Abraham. Vamos a leer 12, 1 al 3, y allí vamos a descubrir las tres promesas que Dios le dio a Abraham. En esta mañana hemos cantado: yo sé que tú cumples promesas, yo sé que tú lo harás otra vez. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Dios le prometió a Abraham una tierra, la tierra de Canaán, pero esa tierra de Canaán estaba habitada por aquellos descendientes de Canaán, hijo de Cam. ¿Se acuerdan? El hombre a quien su padre Noé maldijo. Tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y uno de los hijos de Cam recibió la maldición. Y esa tierra estaba ocupada por los pueblos nombrados en el capítulo 10, versículos 15 al 18. Y Canaán engendró a Sidón, y Sidón su primogénito a Ed. Esa tierra estaba ocupada por los jebuseos, engendró al amorreo, al gergeseo, al heveo, al araseo, al cineo, al arvadeo, al semareo y al amateo, y después se dispersaron las familias de los cananeos. Dios le ofreció a Abraham una tierra y se la dio por medio de Moisés y por medio de Josué, porque yo sé que tú cumples promesas. Terminamos de cantar y él la cumplió. Segundo, estamos hablando de, le dio promesas. La segunda promesa está en el versículo 2. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Y haré de ti una nación grande. Esto es, le prometió una nación, le prometió una simiente. Pero Abraham y Sara no tenían hijos, y le prometió una simiente. Pero cuando Abraham tenía 100 años y su esposa 90, les dio Dios a Isaac, y nació el hijo de la promesa, del cual vino nuestro bendito Señor Jesucristo, porque el Señor cumple sus promesas. Y tercero, le prometió una bendición. Primero le prometió una tierra, segundo le prometió una nación, y tercero le prometió una bendición. Verso 3, bendeciré. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti. Ese ti es la bendita persona del Señor Jesucristo. Y serán benditas en ti, en tu descendiente, Jesús, todas las familias de la tierra. Y serán benditas en ti. Y lo vemos luego a Abraham en el versículo 10, huyendo de la tierra prometida al pagano país de Egipto. Bueno, Dios lo llamó, le dio promesas. 3, le prometió una tierra, que se la dio, le prometió una simiente, que se la dio, y le prometió bendición, y lo bendijo, porque Dios cumple sus promesas. En segundo lugar, hablemos de la obediencia parcial de Abraham. ¿Dónde vemos su obediencia parcial? En los versículos 4 al 6. Vean en su Biblia. Ustedes, hermanos, cada uno con su Biblia, con su esfero. Dicen los versos 4 al 6. Y se fue a Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 65 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer,
y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. Salieron de tierra de Ur, de los caldeos, salieron de ese sector de Babilonia y fueron a la tierra que Dios le prometió. Y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó a Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. ¿Por qué decimos que hubo una obediencia parcial? Porque Dios le dijo, miren el versículo 1, la misma Biblia explica la Biblia, 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela. Tenía que salir Abraham de la tierra de Ur de los caldeos únicamente con su mujer y claro, con sus empleados y con su ganado, pero no con su sobrino Lot, porque este sobrino para Abraham luego fue un aguijón. Y por eso estamos diciendo en este segundo punto, y por eso decimos que a Abraham no lo adoramos, porque él era un hombre imperfecto, pero perfectible. Y aquí lo vemos obedeciendo parcialmente. Y aún obedeciendo parcialmente, el Señor lo bendijo. Pero Dios le dijo, dice, vete de tu tierra y vete de tu parentela. No lleves contigo a nadie. Pero vean el verso 4. Y se fue a Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y Lot no debía ir con él. Versículo 5, tomó pues Abraham a Sarai su mujer. ¿Y a quién más? Y a Lot, hijo de su hermano. Yo conocí un caso de un hombre que amaba mucho a su mamá y cuando se casó se llevó a la mamá a la luna de miel y le amargó la vida a la pobre muchacha. Saben que ese matrimonio se rompió porque la mamá era tan pegada al hijo y el hijo tan pegado a la madre. Le dijo, mamita, tú te vas conmigo también a la luna de miel. Y ese matrimonio fracasó. ¿Debía llevar a la suegra, a la madre? No, acá no debía llevar a Lot, pero lo llevó y le amargó la vida. Por eso decimos obediencia parcial. Leamos en Josué el capítulo 2 y el verso 4. Pero busquen, hermanos, en sus Biblias. Josué capítulo 4, 24. Josué 24, el verso 2. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Por esto Dios le pidió a Abraham que salga de esa tierra, porque servían a dioses extraños. Y le dijo que vayan sin parientes. Hechos 7, 1 al 4. Hechos, escrito por Lucas, Hechos capítulo 7, versículos 1 al 4. Son palabras de Esteban. El sumo sacerdote dijo entonces: ¿es esto así? Y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces Abraham, obediente, salió de la tierra de los caldeos de Babilonia
y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, a la tierra de Canaán, en la cual vosotros habitáis ahora. Está hablando Esteban. Volvamos a Génesis, el capítulo 12. Y dice que llegaron a Canaán, versículo 6, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More. Era porque en esos lugares adoraban debajo de los árboles. Aquí, encino de More implica bajo un árbol. Un encino es un árbol y allí sacrificaban a dioses paganos. Y el desafío de Abraham fue tan grande porque en ese lugar donde adoraban ídolos, él presentó holocausto a Dios, como lo veremos más adelante. En tercer lugar, hubo obediencia y adoración de Abraham en los versículos 7 al 9. Dice el verso 7, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, otra vez, como ya se lo dijo en los versículos 1 al 3, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Hermanos, edificar un culto o edificar un altar en ese lugar, se necesitaba amar mucho a Dios y se necesitaba ser valiente, porque esos eran lugares idolátricos donde adoraban dioses paganos, adoraban ídolos. Y allí en ese lugar, Abraham edificó un altar para Dios, para Jehová, que le había aparecido. Edificó un altar significa lo adoró. Nosotros en esta mañana y en este culto estamos edificando un altar, porque venimos para adorarle a Dios. Y hemos explicado ya que adorar no tiene que ver con cantar lento. Adorar tiene que ver con obedecer. Vamos a cantar, dicen los directores ahora, una canción de adoración, lentita. Hermanos, obedecer es adorar. Cuando un hombre le es fiel a su mujer, está adorando a Dios. Una mujer que le es fiel a su marido, adora a Dios. Un hijo creyente que le obedece al papá y a la mamá, adora a Dios. Cuando pagamos nuestros impuestos al gobierno, estamos adorando a Dios. Cuando obedecemos las leyes de tránsito, adoramos a Dios. Obedecemos a Dios y le adoramos. Cuando un joven hace una presentación limpia, lícita, sin plagio, adora a Dios. Cuando contribuimos para su bendita obra, estamos adorando a Dios. ¿Se acuerdan aquellos sabios del oriente? Trajeron oro, incienso y mirra y le dieron a Jesús y lo adoraron. Entonces, adoración tiene que ver con nuestra vida. Y aquí vemos a Abraham. Edificó un altar a Jehová y le adoró. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel. Betel significa casa de Dios. Y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente. Ai significa montón de basura. Allí vivía gente muy corrupta, gente muy mala. Y tomen nota, Dios le dijo, vas a vivir entre Betel y Ai, entre la casa de Dios y los perdidos. Porque hay personas que quieren huir a algún lugar o quisieran formar una ciudadela de cristianos. Pero Dios le dijo a Abraham que tenía que vivir allí, en medio, en el mundo, donde tenemos que alumbrar, donde tenemos que iluminar. Bien por las unidades cristianas, gracias al Señor. Pero hermanos, nuestros hijos les ha tocado vivir, sus hijos también, sus hijos y los nuestros tienen que vivir
Les va a tocar vivir en medio de los paganos, entre la casa de Dios y Ai, al oriente. Y allí en ese lugar dice que otra vez edificó un altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Cada vez que Abraham edificaba un altar era un testimonio, como cuando nosotros contamos que Cristo nos ha perdonado. Mucho trabajo evangelístico de la iglesia cesara si cada uno cumpliera con la gran comisión. Cada uno es un testigo, cada uno tiene que resplandecer. Hermanos, cada uno debe contar su testimonio de lo que Cristo ha hecho en su vida. Y cada vez que Abraham plantaba un altar, era un testimonio para Dios. Él edificaba altar para Dios en los mismos lugares donde los paganos edificaban altares para sus ídolos. Y para edificar un altar para Dios en esos lugares, dijimos ya, se necesitaba ser valiente. Entonces vivía entre Betel, que significa casa de Dios, y Ai, que significa montes de basura. Allí vivía gente muy mala, y en medio de ellos Dios le pidió a Abraham que viva. Allí tenía que ser luz. Allí tenía que ser un testigo. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev, una zona montañosa donde Dios lo bendijo. Pero ahora veamos, hermanos, la cuarta parte de este mensaje. Desobediencia de Abraham, porque hemos dicho que él era imperfecto, pues. Primero obedeció parcialmente, porque le dijo, no lleves a ninguno contigo. Y lo llevó al sobrino. Y ese sobrino le amargó la vida. Y acá, Abraham se lo conoce como el padre de la fe. Pero como hubo hambruna en Canaán, el asunto fue sencillo. Se parecía mucho Abraham a los ecuatorianos. La cosa no anda bien en el Ecuador, me voy para otro lugar. Y está bien si esto viene de parte de Dios. Dice el versículo 10. Hubo entonces hambre en la tierra. ¿Y qué pasó? Y descendió Abraham donde no tenía que descender, a Egipto. Hermanos, descender a Egipto implica descender al mundo, irse al mundo. Y allí en Egipto le pasaron a Abraham cosas muy malas y hubo terribles consecuencias. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. ¿Y qué le había dicho Dios en el 12:1? Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Qué tierra? La de Canaán. ¿Y qué le dijo? Y haré de ti ahí en Canaán una nación grande y te voy a engrandecer. Y le dijo en el verso 3, allí te voy a bendecir. Pero Abraham desobedeció y dijo, no, yo no me quedo en Canaán, me largo para Egipto. Y con todo eso lo llamamos a Abraham el padre de la fe. Se dan cuenta que Abraham era un hombre con muchas verrugas. Por eso los hermanos que se sienten débiles y con muchas verrugas no tienen que desanimarse. Hay que seguir con la mirada en Jesús, abandonar el pecado y seguir. Debemos de seguir mejorando. Debemos de permitir que el Señor nos siga perfeccionando. Hermanos, ustedes nunca han tenido un pastor perfecto. Ni lo tienen ni lo tendrán. Tienen a un hombre como Abraham, imperfecto, pero perfectible. No hay la menor duda que Dios me ha ido perfeccionando, pero yo sigo siendo un hombre imperfecto y moriré siendo un hombre imperfecto, pero siempre perfectible, porque la persona orgullosa no es perfectible. La persona orgullosa
y terca piensa equivocadamente que lo que está haciendo y como es su vida está bien. Y hermanos, no. Siempre tenemos que reconocer que tenemos debilidades y hay cosas que de nuestra vida tienen que ser quitadas y áreas que tienen que ser mejoradas. Abraham, el padre de la fe, huyendo para Egipto y huyendo de la tierra que Dios le había dicho que debía allí vivir, porque allí lo iba a bendecir. Lo que continúa es muy triste, fruto de la desobediencia. Dice el verso 11: y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, ahí está una mentirita blanca. No hay mentirita blanca, una mentirita pequeña. Dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando la Biblia dice que una mujer era hermosa, sí que lo era. Luego el versículo 12: y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, vean, la discipuló mal, le está enseñando a mentir el marido a su mujer. Ahora pues, di que eres mi hermana. Hermanos amados, Sara no era hermana de Abraham. Sara era su mujer, su esposa. El hombre que se lo considera padre de las tres más grandes religiones, porque por medio de Ismael lo consideran el padre del Islam y también el padre del judaísmo y el padre del cristianismo. Aquí lo vemos diciéndole a su mujer, di que eres mi hermana, para que me vaya bien, porque Abraham estaba fuera de la voluntad de Dios, y cuando estamos fuera de la voluntad de Dios nos va muy mal. ¿Ustedes creen que Abraham tenía su conciencia tranquila? Seguro que no. Porque cuando no estamos haciendo la voluntad de Dios, el Espíritu de Dios nos aguijonea, no tenemos paz. Hermanos, cuando no tenemos completa paz en hacer algo, no lo hagamos porque nos irá mal. Nos irá muy mal. Si un joven está inseguro, no se case, porque le irá mal, le irá muy mal. Y si la chica no tiene completa paz en su corazón, no le conviene esa relación, ese matrimonio. Y si no tiene paz en ese negocio que quiere invertir, no lo haga. Tiene que haber completa paz de parte del Señor para saber que estamos dentro de su voluntad. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto fuera de la voluntad de Dios, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. ¿Cuántos años creen que tenía Sarai? 65. Pero en aquel tiempo, una mujer de 65 era como ahora de 35. Y a los 35 años como que la mujer está en el más alto grado de su belleza. Así que los hombres que están medio decepcionados y tienen una de 35, tienen que alegrarse en gran manera. Dice el versículo 15, también la vieron siempre, la apariencia siempre, la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer, miren esto terrible, y fue llevada la mujer, esto es Sarai, la esposa de Abraham, a casa de Faraón. Porque Faraón, al igual que Asuero, tenía un harén y a las mujeres se las preparaba 12 meses. Y después de prepararla 12 veces, como se dice en Esther, el capítulo 2, allí sería dada por mujer a Faraón la mujer de Abraham.
porque él estaba fuera de la voluntad de Dios. Y cuando estamos fuera de la voluntad de Dios, las consecuencias son horribles. Una chica que se casa con un joven pagano, bueno, serán tristes las consecuencias, porque ese matrimonio seguro fracasará. Y cuando un muchacho se casa fuera de la voluntad de Dios, eso fracasará. Y Abraham ya no tenía salida, porque si Abraham ahora le decía, ¿sabes qué? Que el rey sepa, que Faraón sepa que esa no es mi hermana, es mi mujer. Allí moría al instante. La situación de Abraham era horrible, era angustiosa. Dice el verso 16, e hizo bien Abraham por causa de ella. Le dio mucho ganado, muchas vacas, y como que ese ganado y todo no era bien habido. Porque eso pasa, ¿no? Cuando el chico está interesado en la hermana del muchacho, se porta lindo con el chico para conquistar a su hermana. Y eso fue lo que hicieron con Abraham. E hizo bien Abraham, ¿quién? Faraón, por causa de ella. Y él, Abraham, tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Hermanos, y si Dios no interviene como intervino, ese final era tan triste. ¿Cuál era? Sara pasaba a ser mujer de Faraón y Abraham un hombre muerto. Pero Dios intervino. Yo creo que hay ocasiones que yo pude caer, pero Dios intervino. Él me ayudó en la tentación. Y a todos nosotros, si no hubiera sido por la intervención divina, la caída era segura. Dios intervino en el verso 17. Lean. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Ya estaba, como decimos aquí en Milagros, cerquita que se cumplan los 12 meses de preparación. ¿Y para qué? Faraón la tome a Sara por mujeres, otra de sus mujeres, porque tenían un harén, muchas mujeres, como Salomón, que tenía 1,700 reinas y 300 concubinas. Así también era Faraón, y Sara sería una más. Dice el verso 18, qué vergüenza esto. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué me mentiste? Hermanos, ¿para qué pecar? ¿Para qué mentir? ¿Verdad? Claridad. Siempre tiene que haber. ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? Pero todo esto vino porque ¿qué hacía Abraham en Egipto? Hermanos, ustedes váyanse del Ecuador a otro país, o Estados Unidos o España, donde quiera, si Dios lo aprueba, si es la voluntad de Dios. Pero hay tantas personas que se están yendo como ilegales y sufren, y muchos mueren en el camino, porque aún creyentes huyen y salen fuera de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es con papeles, todo lícito, sin mentir. Alguien me escribió en estos días y dice, Pastor David, yo sé que usted tiene como un secreto para llegar a Estados Unidos. Digo, ningún secreto. Usted vaya a los Estados, vaya y preséntese en la embajada con verdad, con claridad, no mienta, no diga ninguna mentira. Pero dice, no tengo cuenta corriente, no tengo cuenta de ahorro, no tengo ni un solar, no tenga nada. Vaya y diga que no tiene nada, vaya. Y contó todo, que no tiene absolutamente nada. Y le dieron visa para 10 años. Y otros van con camiones, con aviones, tienen haciendas, tienen todo, y le niegan. Por favor, no tiene que ver con esto. Tiene que ver con que si Dios lo aprueba o no. Pero tanta gente se va fuera de la voluntad de Dios
como Abraham. Y todos algún momento hemos experimentado lo duro de estar fuera del paraguas, del techo de Dios. Entonces Faraón llamó a Abraham y dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, verso 19, mi hermana es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Este faraón pagano tenía una alta opinión del matrimonio. Y miren que seguía todo un proceso, porque a la mujer la preparaban un año. Hoy dos jóvenes se conocen y en la noche ya están en la cama. Un irrespeto total al matrimonio. La unión sexual es legal, lícita y deleitosa, pero dentro del matrimonio, jóvenes queridos, no antes del matrimonio, y hermanos casados tampoco fuera del matrimonio. Esto se llama adulterio y a Dios le da asco. Este hombre tenía respeto por el matrimonio. No la vio y la tomó, sino que se la estaban preparando 12 meses y vino la intervención divina a favor de Abraham y también su mujer. Y alguien puede preguntarse, ¿y Sara no decía nada? Pero ¿y qué podía hacer? Si esos eran gobiernos absolutistas. Ahora pues le dijo: he aquí tu mujer, tómala, verso 19, y lárgate. Ahí vete es lárgate, sin vergüenza. Mentiroso, vergüenza. El nombre de Dios fue vituperado. Y cada vez que nosotros obramos como Abraham, la sangre de Cristo es pisoteada. Y aquí todos tenemos que reconocer que algunas ocasiones por nuestro mal testimonio y mal proceder hemos hecho posible que personas a nuestro alrededor pisoteen la sangre de Cristo. Qué triste y vergonzoso es ser reprendido por un pagano. Y Abraham, el hijo de Dios, siervo de Dios, reprendido por un rey pagano, por un rey mundano. Lárgate. Verso 20. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y la acompañaron hasta los límites de Egipto, y a su mujer con todo lo que tenía. ¿Y qué hizo Abraham? Recapacitó, porque él era un hombre perfectible. Dice el versículo 19, así como un hombre recapacita y dice: no está bien abandonar a mi mujer, yo la voy a buscar hoy. No está bien. Le hablé mal a mi hijo, a mi hija, yo lo voy a buscar hoy. Yo la voy a buscar. Yo he ofendido a un hermano, yo he ofendido al pastor. Yo lo voy a buscar hoy y le voy a decir: pastor, perdóneme. Perdóneme. Yo voy a buscar a la persona que he hecho daño. Eso hizo Abraham. Él se volvió a Dios. Dice el verso 1 del capítulo 13: subió pues Abraham de Egipto hacia el Neguev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Abraham era riquísimo en ganada, en plata y en oro, y volvió por sus jornadas desde el Neguev hacia Betel, volvió a la casa de Dios, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai. Como algunos van a Estados Unidos, van a España, van vendiendo su finca, su casa, van gastándose los 20,000, 30,000 dólares y vuelven con sus manos vacías. ¿Por acaso allá está el dinero, los dólares, para tomarlos en un cajón y meterlos? Allá se sufre también como acá. Y muchos les toca regresar. Y qué bueno que han vuelto. Dice, regresó. Versículo 4. Al lugar del altar que había hecho allí antes.
Abraham había dejado de leer la Biblia, Abraham había dejado su tiempo devocional, Abraham había dejado de orar con su mujer, Abraham se dedicó a las cosas materiales y Abraham se olvidó de Dios. Pero como es un hombre imperfecto pero perfectible, el Espíritu Santo de Dios le habló y volvió, dice, volvió, verso 4, al lugar del altar que había hecho allí antes. ¿Y qué hizo otra vez? Invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. ¿Cuántos aquí presentes están lejos de Dios? Lejos de la iglesia. Hay tantos hermanos que están lejos de la iglesia. Hay que volverse a Dios como Abraham. Hay que volverse al cónyuge como Abraham. Hay que volver al grupo discipulado. Los que han dejado de contribuir para la obra de Dios, hay que volver a contribuir. Hay que volver a amar. Los que están distanciados con su cónyuge, vuélvanse a Dios y hay que volverse al cónyuge. Abraham se perdió una bendición. Dios se glorifica donde parece que es inhóspito, donde no parece que no hay pan, allí Dios se glorifica. Él es la casa de pan. No tenía que huir de ninguna manera de Canaán, porque allí Dios lo llamó y allí le iba a sustentar. Se perdió la bendición de actuar a Dios, de ver actuar a Dios. Perdió bienes materiales. De ahí surgió la disputa con su sobrino. En el capítulo 14 está la disputa con Lot. ¿Y saben qué otra triste consecuencia? De Egipto se vino trayendo una mujer esclava llamada Agar, la que luego Sara se la dio por mujer a Abraham. Y nació un hombre fiero, la mano de él contra todos y la mano de todos contra él, llamado Ismael. Y ese Ismael y su descendencia fueron un aguijón para Israel toda la vida. Las consecuencias tristes de este desliz de Abraham lo acompañaron toda la vida. Y las tristes consecuencias perduran hasta hoy. Pero no hay duda, Dios lo perdonó. Abraham perdió su testimonio delante de Faraón. Fue confrontado por un pagano. Le dio Faraón, dice un autor, una cátedra de ética. ¿Por qué me dijiste que era tu mujer? ¿Por qué has mentido? Un pagano exhortando y amonestando a un cristiano. No hay que ir a Egipto, hermanos. Hay que regresar a Betel. Y Betel significa casa de Dios. Hay que volverse a Dios. Hay personas aquí presentes que están lejos de Dios. Hay que volverse a Dios. El que está lejos de su hogar tiene que volver a su hogar. Hay que volver a su cónyuge. Hay que regresar al trabajo. Hay que reconciliarse con los amigos. Hay que reconciliarse con los hermanos. Es el momento de volverse a Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor. Amado Dios, a ti nos acercamos por Jesucristo, nuestro único Salvador. Gracias por recordarnos que siempre podemos volvernos a Dios. Todos algún momento, estando ya en la vida cristiana, como que hemos encaminado nuestra vida a Egipto, a lo malo. Todos en algún momento, todos nosotros hemos obrado como Abraham.
que mintió. Todos en algún momento, nosotros, Señor, no hemos puesto toda nuestra confianza en ti, porque Él no confió en ti, no se quedó en Canaán, donde tú dijiste que lo ibas a bendecir y lo bendijiste, donde le ibas a proveer, y Él huyó a Egipto. Y todos nosotros, Señor, en algún momento también hemos obrado así. Todos nosotros somos imperfectos, pero perfectibles, esto sí, lavados por la bendita sangre de Jesucristo. Y en este día y en esta mañana te confesamos todos nuestros pecados. Mi hermano, mi hermana, hay algo que tiene que confesar delante de Dios, hágalo allí de pie. Dígale: Señor, yo te confieso mis pecados. Yo también he obrado o estoy obrando como Abraham. Abraham estaba mintiendo. ¿Y cuántos aquí están viviendo una vida engañosa, mintiendo? No le han contado toda la verdad a Dios, no le han dicho la verdad a su cónyuge. Sus hijos no saben la verdad, los padres no conocen tampoco la verdad. Dios, haz que nosotros digamos la verdad. Primero, Abraham no debió ir a Egipto, pero segundo, si ya estaba allí, tenía que afirmar que Sara era su esposa, no su hermana. Dios, te confesamos nuestros pecados. Ayúdanos. Mi hermano querido, dígale al Señor: Señor, yo me vuelvo hoy a ti con todo mi corazón. Así como se volvió a Abraham e invocó el nombre de Dios, yo me vuelvo a ti, vuelvo a un grupo discipulado, vuelvo a leer la Biblia, vuelvo a orar, Señor, vuelvo a contribuir para tu obra, vuelvo a predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Y muchos hermanos que ya no se congregan, vuelvo a mi templo para adorar, vuelvo a la iglesia del Señor. Y amigos queridos, solo en Cristo tenemos vida nueva. Los que viven en sus delitos y pecados, confiésenle sus pecados a Dios y díganle: Señor, así repitan estas palabras: me arrepiento de mis maldades. He pecado delante de ti. Sé que en la cruz del Calvario derramaste tu sangre preciosa. Perdóname. Limpia las manchas de mi mente, de mi corazón. Limpia las manchas de mi alma, porque yo me arrepiento de todas mis maldades. Quita de mí todo pecado, todo vicio. Dame tu Santo Espíritu. Séllame con tu Santo Espíritu. Y ayúdame a vivir desde hoy una vida nueva, en el nombre de Jesús. Gracias por este culto, Señor. Gracias por tu palabra, porque nos das la oportunidad de ir estudiando capítulo por capítulo, versículo por versículo, línea por línea, palabra por palabra. Esta palabra que permanece para siempre, que la obedezcamos para gloria tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias por su paciencia y nos saludamos unos a otros. Dios nos bendiga.